Reforma Apostólica en Misión Cristiana El Calvario. Qué glorioso es estar con ustedes y exaltar el nombre de Jesucristo. Y les bendecimos desde aquí de la sede central. Todo el equipo de multimedia bendice a cada uno de los que están viendo Reforma y escuchando Reforma Apostólica, ya que tenemos la bendición de diferentes recursos, pero dentro de ellos está SoundCloud, que nos permite llegar a todas las naciones, también a todo el mundo, y no importa dónde esté, puede ir viajando, puede estar en carretera o en diferente lugar, pero allí nos están escuchando y exaltando a Jesucristo. Así que gracias a Dios por todos los medios que el Señor ha permitido para llegar a ustedes y exaltar ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo. La semana pasada estuvimos exaltando a Dios y glorificándole por lo que Él ha estado haciendo, las obras del Padre en medio de nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero nos hicieron falta algunas fotos, las cuales ahora estamos pasando, como es la foto de Villavicencio en Colombia, donde Dios está obrando a través del pastor William. Dios les bendiga, y tenemos una reunión ahí muy hermosa de exaltación y de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos del Distrito Federal, donde se ha estado trabajando y abriendo una iglesia donde ya se ha estado ministrando, y gloria a Dios, nuestra hermana Tere es la encargada de allí de llevar el mensaje de Jesucristo, y bendecimos a los hermanos de Ciudad de México. También tenemos a unos hermanos de Chimpantún, Alta Verapaz, donde Dios ha estado obrando de una manera preciosa y gloriosa. Se está construyendo un templo, y ya gracias a Dios allí está edificado el templo, y gloria a Dios para exaltar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así Dios sigue obrando y manifestándose. Los hermanos en San Francisco, California, nos enviaron también una foto donde han comprado un lugar donde van a prepararlo para que sea el templo. Ahorita está así como lo compraron, lo adquirieron, y por eso preferimos no sacar la foto en este momento, sino esperamos que nos la manden ya luego después, ya que hay algunos dibujos todavía allí, porque mandaron la foto tal como lo compraron, pero es en el Rodeo, California. Gracias a Dios por ello, los bendecimos y enviamos un saludo desde aquí y les felicitamos por lo que el Espíritu Santo está haciendo entre ustedes. Dios ha sido grande y cada vez estamos viendo sus maravillas y cómo están abriéndose nuevas iglesias, congregaciones, pero también Dios está cumpliendo su palabra de permitir nuevos templos. Por ejemplo, este lugar del Rodeo allá en California tiene 3,911 pies. Es solo de construcción. Aparte, hay una área que no está construida, pero imagínese un lugar adecuado para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Y este solo es el comienzo de lo que Dios está haciendo. Cosa grande y gloriosa, dijo el Señor, y tremendas serán hechas entre vosotros. Pero también recuerdo cuando el Señor me dijo, cosa grande y tremenda haré en medio de ti. Así que gracias a Dios. Para el mundo la palabra tremendo suena muy diferente, pero el Señor dice en su palabra cosa tremenda y grande. En otra versión dice cosa extraordinaria, cosa sin límite haré en medio de vosotros. Qué glorioso, y por eso estamos exaltando y bendiciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hemos estado hablando sobre las parábolas y haciendo ver que
lo que nos está enseñando allí no es una historia para que la contemos a nivel como antes de escuela dominical y digamos esto y esto. Tampoco es una ilustración, sino lo que nos está revelando es el estilo de vida que todos nosotros como parte del reino de Dios debemos de tener. Esa es la naturaleza del Señor, por lo tanto aquí está siendo revelada la naturaleza y la genética de nuestro Dios. No solo nos enseña gobierno, no solo nos enseña un estilo de vida, sino estas parábolas es la expresión de lo que el Señor es en medio de nosotros. Hemos estado hablando sobre la parábola del tesoro escondido. Dios nos ha hablado ya en varias ocasiones sobre esta parábola y como hemos dicho con las otras, todavía hay mucho que decir, pero vamos a avanzar un poquito más. Hoy entraremos a la siguiente parábola que pareciese que fuera igual, sin embargo no es la misma. ¿Por qué razón? Porque hace precisamente la persona igual que lo que hizo la otra persona en el tesoro escondido. Fue y vendió todo. Pero leámoslo y veamos que lo que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo. En Mateo capítulo 13 y versículo 45. También el reino de los cielos es semejante. O sea, así como la otra, así como la parábola de la levadura, así como la parábola del trigo, también esta nos está hablando del reino de los cielos. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vuelvo a leerla y quiero hacer nada más la diferencia y voy a leer el tesoro escondido y para que veamos la diferencia de una y la otra. En el 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero ahora el 45, la otra parábola. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nos está hablando de la perla. La perla, en este caso, es muy diferente su uso y su expresión al tesoro escondido. En este caso, la perla es para lucirla, para expresarla, para dar a conocer su belleza. Ahora, pero hoy estaremos empezando a hablar desde la perla en el sentido de su origen. Existen dos formas de trabajar las perlas. Una que se fabrica con intervención humana. Hay fábricas que producen perlas, que fabrican perlas. Ahí tiene que ver el material humano y tiene que ver el recurso humano y la acción humana y le dan la forma que quieren. Pero hay otras perlas, hablando de esta perla, la perla preciosa. Son perlas que se encuentran en las ostras. Lo voy a ilustrar de esta manera. La ostra es como un estilo de concha, o es una concha que está en el mar o en el agua, y ahí es precisamente donde se produce la perla. Debido a combinaciones de la naturaleza y diferentes recursos donde no tiene intervención humana, sino se da de una manera natural. Una es intervención humana que la fabrican, hay en lugares en muchos países que fabrican perlas, pero estas perlas que son dadas en las ostras se producen de una manera natural. Algunos expertos dicen que estas perlas de una manera natural se lleva un promedio de 10 años.
cuando se origina, en su crecimiento y hasta que llega a un punto adecuado y precioso. Hay varias cosas que definen una perla. Una es su esfera perfecta, que es hecha de una manera natural, no provocada. Eso es la gran admiración en este caso. Cómo en una ostra se produce una perla, le da el valor cuando su esfera es perfecta. Uno diría, esta está como que la hubieran hecho, pero precisamente la naturaleza y la genética en las ostras está para que eso suceda, que de una manera natural su esfera sea perfecta. La otra cosa por la cual califican también a las perlas es por su rareza de color. Existen diferentes colores, pero mientras más su color es raro, puedo decir así, es lo que le da también su valor. Y esto es muy importante porque nos enseña la importancia no solo de su esencia, sino de la parte exterior, pero también es la talla, la medida. Puede ser una perla pequeña, una perla mediana, una perla grande. Todo se da en la ostra. Y es cuando se abre la ostra, prácticamente se está matando la ostra y la ostra está dando su vida para sacar la perla. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de la vida de la ostra. Por esa razón, cuando se saca la perla de la ostra se muere, se seca, ya no sirve. Esto es muy bueno para ilustrar el ya no vivo yo, para que se produzca una perla preciosa. Pero eso lo estaremos dejando en un momento siguiente. Pero veamos entonces, hay un origen natural y hay un origen fabricado donde hay intervención humana. Uno es natural y otro es humano. Aparentemente, al ver las dos perlas, son iguales, son parecidas, pero su esencia es muy diferente, su origen es diferente. Para una el origen es natural, mientras que para la otra su origen es fabricado o con intervención humana, como estamos hablando. Precisamente este es el énfasis que hoy el Espíritu Santo quiere darnos sobre la importancia de esta perla preciosa. ¿Por qué es perla preciosa? Porque no está hablando de una perla fabricada, donde hay intervención humana, donde se define la calidad por el criterio humano, donde es el hombre el que define su tamaño, donde es el hombre el que define incluso el color que va a tener. Todas las demás explicaciones que pudiésemos dar, es el hombre el que lo define cuando hay intervención humana. Pero en este caso, en la misma naturaleza por el cual fue creada la ostra, la que define su esencia, su origen es natural, no provocado, es natural, su color, su tamaño, su talla, la forma tan preciosa que tenga y todas las características que hoy pudiésemos enumerar, todo su origen está centrado en la naturaleza y en la genética de la ostra. Entonces lo que el Espíritu Santo hoy nos está hablando es la importancia de que en nuestra vida suceda todo por el origen dado por Dios. Que todo se origine en Dios y que no haya una intervención humana que aunque pone las cosas parecidas o similares, sin embargo no son de origen genuino, natural, en este caso, producto de un nacimiento de nuevo.
quiero que veamos lo que pasó con Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis y todos conocemos la historia. Viene el Señor y dijo aquí, en Génesis 1 y versículo 26, solo lo estoy relatando a grandes rasgos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese, imagen y semejanza, esencia y forma, genética, naturaleza. Qué importante es todo esto. Su origen, el origen del hombre fue en Dios. La sabiduría que el hombre tuvo fue su origen en Dios. La inteligencia que el hombre tuvo fue en Dios. La enseñanza de administración, su origen fue en Dios, porque los puso a labrar la tierra. ¿Cómo fue? ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva a labrar la tierra? Si no había nadie en el cual ellos pudiesen ver quién lo hacía. Sin embargo, el Señor fue el que se encargó de eso en ellos. Entonces los hizo administradores por origen, no por que hayan visto alguna intervención humana, porque no existía nadie más. Ahora, estamos hablando de ciertas características y expresiones. ¿Por qué fue inteligente Adán al ponerle nombre a los animales? No se los puso el Señor, se los puso Adán. El tigre hoy se llama tigre, ¿por qué razón? Porque Adán le puso tigre. Por supuesto que en su idioma en ese entonces. ¿Por qué león se llama león? ¿Y por qué sabemos que es león? Porque Adán se lo puso. Eso para diferenciar a cada animal y tener esa cualidad y esa característica específica, se requería de una inteligencia no humana, sino de una inteligencia que se origina en Dios. Dios hizo al hombre con las capacidades y habilidades de trabajo. Todo se originaba en Dios. Ahora, cuando el ser humano, Adán y Eva, pecó, todo lo que se originó en Dios, ahora viene la serpiente y ¿qué les dice? Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 y versículo 4 de Génesis, capítulo 3 y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Fíjese que les estaba diciendo de alguna manera la verdad que el Señor los había creado. Dios no los creó para morirse. Dios los creó para que vivieran. Se murieron con el tiempo por causa del pecado, pero Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Ahora bien, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero mire cómo define la serpiente esto. El día que comáis de él, está marcando una diferencia. Si ya sabían el bien y el mal, si ya conocían todo, sus ojos estaban abiertos a la verdad que se originaba en Dios, pero ahora viene la serpiente y les hace ver que había algo más que podía abrir sus ojos. Y era hacia una realidad humana, con una intervención humana, desde una perspectiva humana, desde un trabajo puramente humano. Y entonces ahora los lleva a algo. No les dice, lo voy a parafrasear lo que quiero decir, pero eso no les dijo la serpiente. No les dijo, sino que sabe Dios que el día que de él, que comáis de él, vosotros seguiréis siendo guiados por Dios. Todo lo que se originó en Dios, vosotros lo seguiréis teniendo con mayor fuerza. No,
¿Qué le dijo? Ahora ya no seréis, de alguna manera, lo voy a decir en mi versión, ya no seréis guiados por Dios, sino ahora vosotros seréis Dios. Y seréis como Dios. Lo llevó a ser, a que ellos experimentaran eso, el ser dioses. Ahora, ¿qué está diciéndole la serpiente con esto? Primero, inteligencia, sabiduría, existencia, vida, todas las habilidades y características del ser humano se originaban en Dios. Pero ahora todo se iba a originar en el ser humano. El origen de todas las cosas era ahora el ser humano. Si ya iban a ser como dioses y actuar como dioses, conociendo el bien y el mal, ahora ya no por revelación ni por guía de Dios, ni por naturaleza y genética de Dios, sino ahora iban a conocer el bien y el mal por criterio humano, por lo que ellos a sí mismos definieran que era bueno y que era malo. Porque hay cosas que quizás para usted sean malas, pero para mí son buenas. Y hay cosas que para mí son buenas, para usted son malas. Solo lo ilustro de esta forma. Hay palabras que aquí en Guatemala no suenan buenas, pero en otro país se oyen malas. Aquí las oímos muy bien y las decimos muy bien. Pero cuando las decimos en otro país, vemos la cara de las personas que se hacen una cara de asombro, como quien dice, ¿y qué le pasó al apóstol Abraham diciendo estas palabras aquí? Ahora, cosas que aquí son buenas, allá son malas, y cosas que allá son malas, aquí son buenas. Pero ¿dónde resultó eso? En el criterio humano, pero ¿dónde se originó eso? Desde el tiempo de Adán y Eva. Ya cambió entonces el pecado de Adán y Eva, no solo fue rebelión, sino la rebelión le llevó a creer y a entender y a cambiar el origen de las cosas. Ya no era solo la vida en Dios, sino ahora era una vida que dependía de su cuidado, que dependía de todas las cosas que hacían, y por eso llegó un momento, aunque vivieron en ese tiempo muchos años, porque tenían una gran tarea de llenar la tierra. Por eso el Señor hoy no nos deja esos 900 y pico de años que vivió Adán, no nos deja sino porque ya la tierra está llena, pues. Ahora, ¿por qué los dejó tanto tiempo? Precisamente porque tenían que cumplir esa responsabilidad de llenar la tierra. Ahora los llevó el Señor a que tuvieran hijos de acuerdo a la imagen y semejanza de Él, que se multiplicaran. Los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad. Pero en el capítulo 5 y 3 de Génesis dice que ahora viene Adán y Eva y tuvieron más hijos. Y dice aquí, en el capítulo 5 y versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ahora ya no era semejanza de Dios, sino ahora era originado en él. Entonces realmente el pecado que la serpiente llevó a que Adán y Eva cometieran fue no solo a rebelarse, sino la rebelión le llevó a cambiar el origen de las cosas. Lo voy a explicar de esta manera. Al decir que Adán y Eva, después de que fueron echados del huerto, ellos siguieron siendo sabios, solo que ahora sabios de una manera personal y humana. Ahora eran ellos los que decidían que era sabiduría y que no, que era bueno y que no. Ya no era por causa de la genética, de lo perfecto y de lo glorioso y de lo santo que el Señor los había creado, sino ahora era producto de una decisión personal. Entonces ellos siguieron siendo sabios, solo que ahora originados no por el Señor, sino por una serpiente. Ellos siguieron siendo inteligentes, ahora no por una genética divina, sino ahora por una genética de una serpiente, porque a partir de allí, fíjese que si recuerda, le marqué el tiempo donde dice, desde el momento en que comáis de él, hablando del árbol,
seréis como dioses. O sea, les marcó un punto de diferencia, un tiempo. Les hizo ver que a partir de ahí ellos serían diferentes. Su origen era diferente y que ahora ya no necesitaban a Dios, sino ahora todo se originaba y se centraba en ellos. Ahí se originó el humanismo. Realmente la rebelión a lo que llevó fue a la formación y al establecimiento del humanismo. Se han establecido ciertas reglas, algunos han dicho que en el 1500 años se estableció el humanismo. No, el humanismo se estableció en el huerto del Edén, producto de una serpiente antigua que cambió el origen de Adán y Eva a que ellos mismos fueran el origen de todas las cosas. Ese es exactamente el humanismo. Ahora bien, siguieron siendo sabios, inteligentes, administradores, trabajadores, pero ahora con un origen diferente. Ahora estaban haciendo lo que Dios dijo: labrarás la tierra, cuidarán la tierra, harán esto, harán el otro. Sí, ahora hicieron lo que Dios decía, pero bajo directrices y sentimientos y emociones y deseos puramente humanos. Eso es el asunto que hoy nos está enseñando el Señor, que la perla de gran precio, especialmente su origen natural, es en la ostra y no es producto de una fabricación donde hay intervención humana, deseo, sentimiento y emoción humana, y donde también el valor humano le ponen el precio que ellos quieren, mientras que en lo natural, en la ostra, tiene su propio valor, sus propias características de un origen natural. Ahora, ¿qué pasó entonces en el hombre? El hombre perdió su originalidad. Ya no era su origen en Dios, sino ahora su origen a partir de Él. Quiero ilustrarlo de esta manera para que podamos comprenderlo. Y vamos a 1 Corintios. Y mire cómo la iglesia, y estoy hablando de la iglesia porque podría hablar del pueblo de Israel, podría hablar de cómo se comportó el pueblo de Israel, pero lo que nos interesa es la iglesia, porque usted y yo somos iglesia. Ahora, por ejemplo, solo si quiere una mención del pueblo de Israel: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué no aceptaron a Jesucristo como el enviado del cielo? Aparte de todos los puntos teológicos que ellos pudieran tener, sencillamente se rebelaron porque ellos estaban pensando en un origen diferente de Cristo. Miraban siempre a un Cristo humano, pero no al enviado de Dios, hecho carne. Ahí está la gran diferencia. Por eso se rebelaron e hicieron las cosas como ellos quisieron. Veamos ahora aquí en Corintios capítulo 2, y quiero ilustrar esta diferencia o que podamos entender lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo. 1 Corintios capítulo 2, cuando nos está hablando, empecemos a hablar en el capítulo 1 y miremos por qué el apóstol Pablo les está haciendo ver esto. Dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 1 y versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, mire cómo el Señor hizo a esta iglesia, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fueron enriquecidos por Dios, o sea, su origen de la palabra, su origen de la ciencia, su origen de todas las cosas era, valga la redundancia, se originaba en Dios. Ahora veamos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones dados por Dios.
la manifestación esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo el Señor los ubicó bien y les puso todo de acuerdo al origen divino, al plan y al propósito de Dios. En el cual también dice, os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego sigue diciendo, y vamos a adelantar un poquito, y dice el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y luego sigue hablando el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora mira, aquí viene ya la aclaración a la iglesia de Corinto. ¿Qué había pasado con la iglesia de Corinto? Ya vimos que el origen de la ciencia, del bien, de la bendición, de la palabra, había sido en Dios. Pero ahora veamos esto. ¿Qué dice aquí? Pues no me envió, versículo 17, Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora viene, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjese que en los versículos que leímos anteriores dice que la palabra y la ciencia habían sido dadas por Dios. Pero ahora que está aclarando Pablo, yo no les estoy predicando con palabras vanas. Y sigamos leyendo para entenderlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese que aquí está hablando de la sabiduría de Dios y de la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Pero por qué tropezadero? Porque buscaban sabiduría, sabiduría humana, filosofía, conceptos puramente humanos, lógica, razonamiento. Por eso les son locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está el escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y quiero que leamos el capítulo 2, porque luego lo voy a explicar. Pasemos al capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está hablando la sabiduría humana. ¿Dónde se originó eso? Eso se originó en el huerto del Edén, a través de Adán y Eva, que fue
el origen infectado por la serpiente antigua. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia? Si a ella se le había dado sabiduría, ciencia, palabra de parte de Dios, era para que vivieran bajo esa guía de Dios a sus vidas. Pero ahora, ¿cómo estaba viviendo la iglesia? Con pura sabiduría humana. Y luego dice, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, fíjese que está haciendo esa diferencia, sino en el poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios. Fíjese que allí en la anterior está hablando de la sabiduría de los hombres, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue hablando sobre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Por qué les habla esto a los hermanos de Corinto? Porque ellos se habían convertido en personas elocuentes, personas que razonaban, se habían dejado infiltrar la filosofía, la lógica, el razonamiento, y hablaban con palabras persuasivas. Ya no era la obra de Dios a través de ellos, sino ahora todo se originaba en el hombre. Por eso era que vivían de una manera carnal. Por eso era que estaban haciendo las cosas como los hombres, pero no según Dios. Por eso el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué diferencia? Ahora viene Pablo y les dice, por eso en el capítulo 3, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, ¿por qué razón no les pude hablar como a espirituales? Porque ellos todo lo que les hablaban de las cosas de Dios lo trasladaban a la lógica y al razonamiento según la sabiduría humana, y lo que no lo entendían, que no lo pueden entender porque las cosas de Dios se han de entender espiritualmente, las cosas de Dios se han de entender espiritualmente, son los que les dice más anterior, y por ejemplo en el capítulo 2 y versículo 13 y 14, en el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Qué diferente. O sea, usted puede hacer las cosas según como hizo Adán y Eva, lo que Dios le dijo, pero con pura sabiduría humana. Se multiplicaron con sabiduría humana. Trabajaron con sabiduría humana, solo que ahora con el sudor de su frente. Todo lo estuvieron haciendo con la sabiduría humana, con un origen que ya no era Dios, sino con un origen. Aunque estaban siguiendo directrices de Dios, pero haciéndolo con sabiduría humana. Ahora veamos lo que estaba haciendo la iglesia. Viene el apóstol Pablo y le dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ellos habían dejado de escuchar al Espíritu de Dios, habían dejado de ser guiados por el Espíritu del Señor, pero estaban siendo guiados por sus criterios, por lo que asumían, por lo que ellos creían, por lo que su lógica y su razonamiento les decía. Todo lo que la sabiduría humana les enseñaba. Ahora, quiero que veamos esto. Así como Adán y Eva estuvieron haciendo lo que Dios les dijo fructificad y multiplicad, pero era por la bendición de Dios, era en el origen de Dios, era con el diseño y el propósito y el plan de Dios. Ahora Adán y Eva, cuando pecaron, siguieron haciendo las cosas que Dios les dijo, pero de una manera humana, ya con criterio humano. Ahora dice que tuvieron a otro su hijo, el cual ya leímos en el 3:5 de Génesis, donde dice que lo hicieron a su imagen y semejanza.
ya por criterio de ellos, ya no era porque habían sido bendecidos y por la naturaleza y genética del Señor, sino ahora era porque ellos ahora tenían una naturaleza que se conoce en la Escritura como la naturaleza pecaminosa. Su origen ya era en ellos, ya no era Dios. Ahora estaban haciendo lo que Dios les dijo, pero de una manera humana, pero no, como dice el apóstol Pablo aquí, no enseñados por el Espíritu, sino enseñados por los hombres. Porque el versículo 2:14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no tiene el Espíritu del Señor, porque dice que no puede recibir, el cual el mundo no puede recibir. La persona natural, el no nacido de nuevo, no puede entender a Dios. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas se le han de revelar por el Espíritu del Señor. Ahora bien, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué significa que no percibe? No las entiende. No, para él son locura. Para él no cabe, no cuadra, no es eso. ¿Cómo es eso que se van a multiplicar los panes solo por bendecirlos y de 5 panes y 2 pececillos le van a dar comida a 5,000 personas? ¿Cómo es eso? Que tienen que pagar el impuesto y empieza a hacer milagros, vayan y abran, saquen un pez y ábranle la boca y con eso, ¿cómo? ¿Cómo es eso que le dice el profeta a la viuda que necesitaba pagar una deuda ya que los acreedores estaban llevando a sus hijos? ¿Y cómo le dice, anda y busca vasijas y empieza a poner en cada vasija el poco aceite que le había quedado y dice que las llenó todas hasta que ya no habían más vasijas, se terminó el aceite? ¿Cómo es eso? Eso no es lógico. ¿Por qué? Porque el hombre natural juzga las cosas naturales. Esa es sabiduría humana. Ahora bien, no la sabiduría de Dios, porque dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que hay una sabiduría humana donde yo puedo hacer las cosas de una manera humana, pueden ser incluso hasta bien hechas. Puedo, en este caso, como hizo la iglesia de Corinto, administrar la iglesia, pero con pura sabiduría humana. Porque tenían a la gente, a pesar de sus problemas, si usted lee el capítulo 3, dice, porque pues sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Pura sabiduría humana. Pero es sorprendente que a pesar de todas estas divisiones, mantenían al grupo junto. Qué cualidad tan buena. Y uno podría decir, pero qué excelente estos hermanos. A pesar de tanta división, tanto celo, tanta envidia, mantienen al grupo reunido. Por pura manipulación humana, por pura sabiduría humana. Haciendo las cosas de Dios, pero bajo la guía de una sabiduría humana. Incluso el ministerio, estaban pastoreando aquí, porque ya no eran enseñados, dice aquí, que ya no eran enseñados por el Espíritu del Señor, sino eran enseñados por las palabras, como dice en el versículo 13, capítulo 2, 13, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, yo puedo enseñar con pura sabiduría humana y dirigir una iglesia con sabiduría humana, hacer y llevar un grupo de comunión familiar con sabiduría humana, el grupo de adoración y alabanza con sabiduría humana. Yo puedo hacerlo porque así he sido enseñado y no por la guía del Espíritu. Ahora, aquí lo importante es el origen.
la sabiduría humana, aunque sea buena y aunque haga cosas buenas y aunque haga cosas de Dios, como Adán y Eva hicieron las cosas que Dios dijo, fructificaran y multiplicaran, y fructificaron y multiplicaron, les dijo que labraran la tierra y labraron la tierra. Así estaban los hermanos de Corinto haciendo la obra de Dios y hasta dirigiendo los dones del Espíritu Santo, ya que el Señor les dice que les entregó dones y no les hacía falta nada. Por eso lo leímos en el capítulo 1. Pero ahora, ¿cómo hacían ellos? Dirigiendo lo de Dios con pura sabiduría humana. Por eso tuvieron conflictos y problemas, desórdenes. Ahora, ¿por qué? Porque estaban dirigiéndolo a pura lógica, y lo espiritual es lo espiritual y lo carnal es lo carnal. Por eso dice que la carne es enemistad contra Dios. No se lleva, no se sujeta. ¿Por qué? Porque su origen no es divino, sino su origen estuvo allá en el huerto del Edén. Por eso cuando nos habla de la diferencia de la perla, porque era una perla preciosa, porque su origen era natural, no fabricada, no hecha sin ninguna intervención humana, sino toda su esencia y toda su forma fue producto natural. Y de eso nos está hablando el Señor, de la importancia del cuidado. Podemos estar haciendo las cosas las cosas de Dios, pero con un origen no de Dios, no guiados por el Espíritu, sino guiados por las obras de la carne. La otra iglesia que quiero mostrar es la muy conocida, la iglesia de Éfeso. ¿Por qué les dijo el Señor que se dieran cuenta de dónde habían caído? Unos versículos que los hemos usado mucho, pero que hoy nos van a ubicar sobre esta verdad que hoy estamos hablando del origen de nuestras acciones y que podemos dirigir la obra del Señor con sabiduría humana, o sea, con un origen humano, con lógica, razonamiento, con decisiones puramente humanas, y creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero veamos aquí en Efesios capítulo 4:17, versículos que hemos usado mucho. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire la iglesia de Éfeso, ¿qué pasó? Una iglesia con los 5 ministerios, habían apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Los 5 dirigidos, no eran solo 5, porque habla de plural, apóstoles, profetas. O sea, habían muchos. Estoy hablando de las 5 diferencias de expresiones ministeriales. Pero habían varios ministros ahí. Pero todos con pura sabiduría humana, dejándose llevar, dice, por lo que los otros gentiles estaban haciendo, pero no por la guía del Espíritu. Por eso habían contristado al Espíritu, y Pablo en el 5:18 les tiene que decir: no contristéis al Espíritu Santo, sino que dice: sed llenos con el Espíritu. Habían perdido la dirección del Espíritu, pero seguían la dirección humana. Querían ser como los demás. Querían ser como los demás, actuar como los demás, pero no actuar según el propósito del Señor. Y así administraron los 5 ministerios. Los apóstoles que estaban dirigiendo como los demás, los profetas igual, el pastor de ahí igual, estaban haciendo lo mismo. Los discipuladores igual. ¿Por qué razón? Usted dirá, no, pero ahí no dice. Sí, en 1 Timoteo 1:3 dice que Pablo dejó ahí a Timoteo, precisamente para que no permitiera que enseñaran diferente doctrina. Cada uno dice más adelante que filosofías, huecas, sutilezas, palabras que provocaban disensión entre ellos. O sea, estaban
haciendo la obra de Dios, el discipulado, con pura intervención humana, pura lógica, pura sabiduría humana, dirigiendo la iglesia de Dios con pura sabiduría humana. Con razón andaban como niños fluctuantes, dice, llevados, escuche bien esto, por estratagema de hombres. O sea, sí se estaban dirigiendo por asuntos humanos, no por la obra del Espíritu Santo. Por estratagema de hombres. ¿Qué significa? Que se estaban dejando llevar por criterios, por fábulas, por teorías puramente de hombres, pero no de Dios. Por eso se quedaron niños y por eso no dieron la talla. Iglesias que fueron establecidas para alcanzar el propósito de Dios y para llegar a la madurez y dar la talla hasta llegar a un varón perfecto, sin embargo no lo llegaron a hacer. ¿Todo por qué? Porque su origen de su accionar, de su actitud, no estaba en Dios, sino estaba en ellos, en los hombres. Por eso ya volví a recalcar que dice aquí en el 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y escuche bien, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y eso permitía a la iglesia, dirigiendo la iglesia con puro origen de sabiduría humana. La sabiduría humana era procedencia de los hombres, del cómo vivían los gentiles. Y por eso en el versículo 4:20, mas vosotros, Pablo es tajante, no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, lo que menos están expresando es a Cristo. No menos, sino lo que no están expresando es a Cristo. No les dijo, miren, más o menos se han aprendido de Cristo. No, Pablo fue tajante, llegó al punto. No han aprendido hacia Cristo. En otras palabras, no es Cristo el que les está enseñando sus acciones. Puede ser pastor, puede ser profeta, evangelista, apóstol y maestro, lo cual había en esa congregación. Les dijo, no son enseñadas por Cristo. Las de los discipuladores y los discípulos dicen, no son acciones enseñadas por Cristo, sino por estratagema de hombres. ¿Qué está diciendo entonces? Que el origen de su actitud y de su accionar, aunque estaban haciendo la obra de Dios, era puramente con sabiduría humana. Y cuando nos habla de la parábola de la perla preciosa, nos está hablando de su origen natural. Nos está enseñando sobre la pureza del Evangelio, que es únicamente bajo la guía del Espíritu. Por eso todo se originó desde allá del huerto del Edén. No fue solo rebelión, sino fue un cambio de origen. Por eso es que en Adán y Eva se originó la naturaleza pecaminosa, se originó el yo de la carne, el yo de la sabiduría humana. Se recuerda, seréis como dioses. Lo llevó a que las decisiones y todo se originaran en ellos. Les cambió de guía, ya no era Dios su guía, ya no era Dios su Señor, sino ahora ellos eran los que decidían de acuerdo a conveniencia personal. Esto es lo que el Señor hoy nos está hablando sobre la importancia de que nosotros comprendamos esto. Y fíjese que dentro de las obras de la carne, en Gálatas 5, aparte de adulterio, de fornicación, de inmundicia, habla de hechicerías. La palabra hechicería es la falsificación del poder de Dios. Es lo que el diablo hace aparecer como poder. ¿Se recuerda el caso de Moisés cuando empezó las plagas de Egipto por causa de que el faraón no le permitía sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y cuando hace la primer plaga, los pitones y adivinos y hechiceros hicieron lo mismo. Viene una segunda plaga y los pitones y los adivinos hacen lo mismo.
Viene una tercera plaga, o sea, ¿cuál es el propósito de la hechicería? Es confundir al pueblo de Dios. Por eso es que hoy los hechiceros y los brujos, los espiritistas, se llevan de restaurar a la familia. Dice, venga, haga esto y yo le traigo y le regreso a su esposo. Venga y haga esto y yo le consigo la novia que usted quiera. Venga y haga esto y yo le consigo el novio. Venga y haga esto y aquí le conseguimos y le hacemos que su trabajo prospere. Y venga, y cuántas cosas engañan al pueblo haciéndoles creer que hay un poder que es más grande según ellos que el poder de Dios, cuando no existe un poder más grande y glorioso que el único poder que es Dios. Porque después de que los pitones y adivinos y hechiceros hicieron varias cosas parecidas, sin embargo, llegó un momento en que ya no pudieron hacer nada. Y fíjese que todo lo parecido, por eso es que en Éfeso los ministerios hacían cosas parecidas en el nombre del Señor, porque dice tu arduo trabajo y que lo hacían en el nombre del Señor. Yo puedo hacer las cosas en el nombre del Señor, pero eso no determina que su origen está en el Señor, de lo que estoy haciendo, aunque sea lo que el Señor me diga. Lo ilustro con Mateo 7:21. Echaban fuera demonios, sanaban enfermos, profetizaban en el nombre del Señor, pero su origen no era la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Pura sabiduría humana. El que yo haga las cosas en el nombre del Señor no determina su origen. El que yo esté haciendo el ministerio, el discipulado, el trabajo, la profesión, el que yo esté como familia en el nombre del Señor, no determina que su origen es bajo la guía del Espíritu. Ese caso lo vemos ahí, que aunque lo estaban haciendo en el nombre del Señor, porque dice en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, pero su origen dice no hacéis la voluntad de mi Padre. O sea, el origen no era guía de Dios, no era guía del Espíritu, sino era su propia guía, sus propias decisiones. Lo mismo esta iglesia, arduo trabajo, una iglesia administrativamente, llamémosle así, perfecta en el sentido humano. Éfeso y Corinto eran una de las iglesias administrativamente bien, un lujo de iglesias en asunto de administración, pero era puramente humano. El que lo hicieran en el nombre del Señor y el que amaran el nombre del Señor no significaba que el origen de lo que hacían era el Señor. Y a eso el Señor hoy nos está sacando y nos está enseñando la importancia de velar que la perla preciosa no tiene ninguna participación humana. La perla de gran precio, la perla que es natural, no tiene nada que ver con ninguna participación humana. Como dije, hay cosas parecidas, pero no son. Son fabricadas por los hombres y por eso es que las examinan y hay una manchita específica que lo tiene la perla que sale de la ostra, que esa no la han podido producir ni las mejores fábricas del mundo. ¿Por qué? No porque sea diferente, sino lo diferente es lo falso, es lo parecido, es lo semejante. Fíjese que estos que hablo de Mateo 7:21 estaban haciendo cosas parecidas y semejantes a los que lo hacen guiados por el Espíritu. Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resucitaban muertos. ¿Y cuántas más cosas hacían? Porque hacían milagros. Todo parecido, pero no guiado por el Espíritu, sino por pura sabiduría humana. Adán y Eva trabajaban, se multiplicaron, porque dice que labraron la tierra, administraron la tierra, todo lo que hicieron, pero ya desde un origen o bajo la guía puramente humana. ¿Cuántas cosas en la familia, en la profesión,
en la congregación, en el templo mismo, funciones ministeriales que las estamos haciendo bajo la pura guía humana, pero no guía del Espíritu. Pero si lo que estamos haciendo es del Señor, lo ilustro de esta manera. Tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón, un ministro de Dios, pero estos hijos ofreciendo fuego extraño. ¿En qué era el fuego extraño? ¿En qué consistía? Dios había dicho que era de madera de acacia, una madera que cuesta que se consuma el fuego, duradera, permanente y muchas otras cosas más. Sin embargo, los hijos de Aarón hicieron las cosas muy fáciles. Para ellos práctico. Se hacía lo mismo, quemaba la grasa, la grosura, hacía fuego. Todas las cosas las hacían parecidas y aunque aparentemente daban los mismos resultados, sin embargo, eso no hacía que dejara de ser fuego extraño. Cosas que tú hagas parecidas y similares a lo que Dios ha dicho, eso no te quita que estés expresando fuego extraño. Yo como discipulador, si voy a dejar de ser el discipulador guiado por el Espíritu y haciendo las cosas bajo pura sabiduría humana, intervención humana, estoy expresando fuego extraño. Lo mismo como pastor, lo mismo como esposa de pastor, lo mismo como profesional o profesionista, lo mismo como empresario, lo mismo como esposo, como esposa, como hijo, estaría expresando fuego extraño. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo como Dios dijo. Aunque yo me case diciendo en el nombre del Señor, y aunque esté casado en el nombre del Señor, no determina que lo que estoy haciendo tenga procedencia del Espíritu del Señor en mi vida. A eso el Señor hoy nos está libertando, a que nosotros volvamos al diseño, y el diseño no es solo adiestramiento, ir al discipulado, el diseño es precisamente basarnos y agarrar el origen de las cosas y vivir bajo el origen de las cosas. La perla preciosa, ¿por qué es perla preciosa? Y por qué este hombre, este mercader vendió todo lo que tenía, precisamente porque entendía la naturaleza de esa perla, que era natural, que era original, que no había intervención humana en ella. Cómo del mundo lo que se parece nos afecta y nos daña. Vamos aquí a el libro de Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel en el capítulo 15. Y veamos en el versículo 23. Mire lo que dice Samuel a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Quedemos ahí porque es, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Cómo califica la rebelión? Como pecado de adivinación. Ahora, ¿por qué? Porque eso es adivinación, es hechicería. ¿Por qué? Porque viene manipulación y obstinación. La palabra hechicería en los términos generales significa también manipular, una de sus sinónimos. Cuando alguien está manipulando a alguien, está usando hechicería, porque está tratando de convencerlo a puras vivencias y acciones humanas. Lo está forzando a hacer algo, no originado en la guía del Señor. Eso sucede mucho en los hogares. Esposos manipulando a la esposa o la esposa manipulando al esposo y cuántas cosas más que podríamos decir, incluso en la profesión, en el trabajo. Esta medicina sí es buena, le dice el doctor, pero solo es por venderla, pues.
Está manipulando y toma y cambia y le cambia medicina. Cambiemos de medicina porque su cuerpo, saber qué tiene. Y cuántas cosas más. Y lo mismo el ingeniero, lo mismo, cuántos manipulamos. Gracias a Dios sí hay profesionales rectos. Pero sí debemos de ser en todo sentido empleados profesionales, administradores en todo el sentido bajo el origen divino, bajo la guía del Espíritu del Señor. Ahora veamos el caso de Saúl. ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Por ejemplo, en el versículo 13. 15:13 de 1 de Samuel. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú entre Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora mire esto, ¿qué dijo Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero después lo trata Samuel como rebelión y pecado de adivinación. ¿Cómo es eso? Porque según él y en su sabiduría, él no venía rebelde, sino él estaba haciendo lo que él creía que era lo correcto y que había hecho todo lo que Dios le había dicho. Él se estaba calificando a su manera por sí mismo y midiéndose a sí mismo. Se recuerda que le dijo: seréis como dioses. En otras palabras, el punto que determina ya no es Dios, sino son ustedes. Y ahora viene Saúl y actúa de esa manera. Le cambió el origen. Dios le da una palabra y le dice: tienes que hacer esto. Le dio el origen divino. Pero ahora viene Saúl y actúa de acuerdo a la sabiduría humana, a lo que él creía. Y según él, había hecho todo lo que Dios le había dicho. Porque él miraba todo semejante. Todo lo que haces o te hace ver semejante no es de Dios. Recuerde que dice que él viene por una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, pero también dice ni cosa semejante, porque cosa semejante es producto de sabiduría humana. La carne se parece, todo lo que hace la carne se parece a la obra del Espíritu, pero porque se parezca a la obra del Espíritu, no deja de ser carne. No dejaba de que los de Éfeso dejaran de vivir y los de Corinto vivieran bajo la sabiduría humana, aunque estuvieran haciendo cosas buenas. Las cosas buenas no las determinaba por ser buenas, sino por su origen. No dejaba de ser sabiduría humana. Y eso es lo que Pablo viene y ataca a la iglesia. Y le dice: no enseñamos con sabiduría enseñada por los hombres, sino por el Espíritu del Señor. No estaban dispuestos a escuchar lo que venía del Espíritu de Dios, pero sí estaban dispuestos a escuchar lo de la sabiduría humana. Y viene ahora un Saúl, y todo estaba centrado en él, porque nuevamente vuelve a decir en el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien, mira, al criterio de él, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Aunque haya hecho y haya ido a la misión que Jehová le mandó, no dejó de ser que él las cosas las hiciera con sabiduría humana. Y por eso le dice: como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué? Porque la adivinación y la hechicería nos lleva a hacer cosas semejantes, cosas parecidas. Recuerdo que hace muchos años cuando estábamos todavía en el Instituto Bíblico, me habían puesto a otros 2 hermanos para que oráramos por un caso. Ellos ya llevaban 3 días de estar orando por el caso y me dijeron: por favor, ve y ayúdalos para que ese caso salga rápido, pero bien hecho. Y estábamos orando y echando fuera el espíritu malo, y el espíritu malo empezó a hablar lenguas, y discernimos que eran lenguas.
no inspiradas por Dios, sino lenguas inspiradas por el diablo. Recuerda que la Escritura habla claramente de las lenguas angelicales. Quiere decir que hay otras lenguas, aparte de las humanas. Y entonces dije, no, y ellos, gloria a Dios, ya está sano, ya está libre porque está hablando lengua. No, ese es demonio. A ver, fuera pues. Y que cuando se manifiesta y expresa su nombre, dice, yo soy Luzbel, vine a engañarlos. Ah, pues te vas en el nombre de Jesús. Y se fue pues. Pero de ahí se queda él y hablando lenguas. Y dicen los hermanos, gloria a Dios, ya está libre, ya recibió el Espíritu Santo, está hablando lenguas. No, hombre, es la carne. No, hombre, sí está hablando lenguas, mire, se parece. No, es la carne. Pero ¿cómo? Me dice, si mire, es parecido a las lenguas que nosotros hablamos, si es que la carne habla parecido. Y luego le dije su nombre. A ver, tranquilízate. Al mencionarle su nombre, abre los ojos y le dije, ¿qué tal? Bien, me dijo. ¿Y por qué estás hablando lenguas? Es que como si oigo que están hablando ellos. Solo estaba imitando. No, ahora pues vamos a entrar en el orden, vas a actuar en el orden y ahora sí vas a ser lleno, pero del Espíritu Santo. No del Espíritu Santo verdadero, porque solo existe uno y ese es verdadero. Y empezamos a orar y a ministrarle el Espíritu Santo. Y ahí sí la gloria de Dios se derramó. Y me dice, pero ¿cómo si lo otro era parecido? Si es que todo lo de la carne es parecido. Yo puedo cantar en la carne. Yo puedo ministrar en la carne. Yo puedo orar en la carne. Yo puedo predicar en la carne. Yo puedo. Por eso es que el origen de lo que estás haciendo es muy importante, el ser guiado por el Espíritu. Y eso era lo que los de Roma no sabían, porque no habían descubierto, no sabían discernir. Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no son conforme a la carne, sino los conforme al Espíritu. O sea, los que son guiados por el Espíritu, esos son los que viven conforme la carne, no están en Cristo. ¿Por qué? Porque su origen de todo no es la naturaleza de Cristo, no es la genética de Cristo, sino es otra genética. Y ahora, para ser muy claros, y por lo que dije al principio, su origen está en la serpiente antigua. La vida de la carne está influenciada y dirigida por un espíritu que se llama serpiente antigua. Por eso es que dentro de la iglesia no es que sea permitido vivir en la carne y otro día vivir en el espíritu. No, en la vida de la iglesia solo hay una regla, la regla del espíritu, el régimen del espíritu que es bajo la guía del espíritu. Jesús mismo les dijo, les conviene que yo me vaya. Hay muchas cosas que yo les he hablado, pero hay otras cosas que no pueden sobrellevar. Pero el Espíritu les va a guiar a toda la verdad. Ese es el punto clave. No es que dentro de la vida cristiana yo puedo vivir en la carne y en el Espíritu. No, solo hay una sola vida, la vida en el Espíritu, que es integral. Ahí abarca empresa, profesión, familia, iglesia, ahí abarca amigos, ahí abarca todo. Por eso debe ser guiado por el Espíritu. Entonces, ¿de qué nos está hablando hoy el Señor? La importancia del origen. ¿Por qué la perla es preciosa? Por su origen. ¿Por qué vale mucho? ¿Por qué este hombre vendió todo? Porque entendía que no era fabricada. No llegó a una fábrica no, él llegó a buscar la perla de gran precio. La perla que todo su origen y su esencia era original, era genuino. Dios hoy nos está enseñando que Misión Cristiana del Calvario tiene que ser genuino, natural
en la naturaleza de Cristo. Por eso es que nos lleva al nuevo nacimiento, para que no tengamos doble vida, sino solo una vida guiada por el Espíritu del Señor. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario está siendo dirigida y guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no debe ser guiada por la sabiduría humana. Pero es que me enseñaron, me dijeron, sí, cuántas cosas. A mí también me lo enseñaron cuando estudié teología. A mí me enseñaron de un evangelio hacia los pobres, de un evangelio socialista. Me enseñaron sociología y me enseñaron a ver el evangelio no dirigido por Dios, sino un evangelio centrado en los hombres. Eso fue lo que yo aprendí en la universidad. Y eso es lo que hoy los estudiantes de la universidad están aprendiendo. Por eso es que nuestros jóvenes hoy tienen que ir preparados con la sabiduría de Dios, para que aunque escuchen esas cosas, no se dejen llevar por esas cosas, no se contaminen y sean afectados. Pero no solo es allá afuera, sino es la vida que la vemos como común y corriente. Los de Éfeso se dejaban llevar como los otros gentiles, como vivía el vecino, como vive el compañero de trabajo, como vive el jefe de la empresa, como vive el doctor, como vive el ingeniero, como vive el arquitecto, como vive cualquier persona o profesión que mencione, como vive la familia que está a la par, como vive mi familia, hablando de hermanos o hermanas. No, yo tengo que vivir según las reglas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el origen de las cosas es importante. Fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor, y Cristo vino a morir en la cruz, no para llevarnos al cielo, ese va a ser resultado. Él vino para hacer realidad ese origen, para que usted y yo nazcamos de nuevo y tengamos la naturaleza y la genética de Jesucristo, y entonces el origen sea divino. Por eso dice que todas las cosas en Cristo fueron redimidas de las que aprendimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin contaminación. Entonces, ¿qué nos enseña la perla preciosa? Nos enseña en primer lugar su origen. Y ahí es donde el Señor quiere ahora, una iglesia guiada. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando solo de asuntos o actividades en el templo, estoy hablando de nuestra vida integral. Una vida guiada por el Espíritu y no una vida en la carne, que es la expresión de una genética que no proviene de Dios. Porque los que andan conforme al Espíritu, esos son los que están en Cristo. Y dice ahí mismo, los que andan conforme a la carne no están en Cristo. ¿Por qué? Porque su origen es otro, es de otro espíritu, de un espíritu que no es de Dios. Qué importante es entonces el que veamos que no tenemos esa opción de ratos en la carne, ratos en el espíritu, que todo nuestro accionar, por ser iglesia, lavados con la sangre de Jesucristo, nacidos de nuevo, y que la obra de Cristo vino precisamente para hacer realidad el diseño original en nuestra vida, y que no marca error, no marca deficiencia, sino es realidad. Por eso es que podemos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sobre la perla preciosa y la perla de gran precio, o sea, este punto que estuvimos trabajando hoy. Y lo que el Espíritu Santo le hable, sería lindo que nos lo enviara por el correo en Reforma Apostólica, y eso nos va a ayudar a enriquecernos todos juntos y a disfrutar de la gloria de Dios como Misión Cristiana al Calvario. Recuerde, puedes estar haciendo las cosas de Dios como Adán y Eva, como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Éfeso, y así podría mencionar otros casos, pero bajo la sabiduría humana. Es el tiempo que lo hagamos con las palabras enseñadas por el Espíritu. Adelante, bendiciones, y a seguir disfrutando
de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.